Bien chicos, de décimo vamos a continuar entonces con la cuarta clase de esta semana. En su libro aparece reflejada clase 3, ¿cierto? Pero sería para nosotros la cuarta clase en vista de que separé la clase número 2 en dos videos. En el video de la clase para la adición o suma y en el video de la clase para la sustracción o resta de vectores. En esta ocasión lo que nosotros vamos a ver es la parte de la multiplicación de vectores. Ya vimos entonces la parte de la suma, ya vimos la parte de la resta. Y evidentemente vamos entonces ahora a establecer la parte de la multiplicación de vectores. Multiplicar vectores es bien sencillo. En este caso vamos a ver la multiplicación de vectores, pero por un escalar, es decir, por un número real. Cuando usted escuche hablar en matemáticas, en la parte de vectores, la multiplicación de un vector por un escalar, nos estamos refiriendo que es la multiplicación de un vector por un número real realmente. Entonces en su libro aparece lo siguiente, dice consideración previa. Si A representa un número, se escribe A más A es igual a 2A. En este caso estamos diciendo que el valor de A es un número real cualquiera, cualquier número. Quiere decir que al sumar dos veces A me queda pues 2A, ¿no? Y al sumar menos A más menos A, eso me queda menos 2A. Eso es desde el punto de vista del álgebra, del cual surge la idea de escribir que A más A es igual a 2A y que menos A más menos A es igual a menos 2A. Esa es en la parte de vectores. Entonces lo que me está diciendo a mí es que si yo tengo un vector A, si yo quiero escribir el vector dos veces A, pues evidentemente sería el doble de este vector, es decir, dos veces ese vector sería A más A, que sería igual a 2A. En este caso de acá lo tenemos dentro del valor absoluto porque estamos hablando de una distancia o de la magnitud de ese vector, es decir, el vector 2A es igual, por propiedades de valor absoluto tendríamos 2 por el valor absoluto de A. 2A y A tienen la misma orientación, evidentemente, ¿verdad? Tienen la misma orientación. Bien, en el caso también de que fuese negativo, menos A más menos A, pues eso ya sabemos que nos va a quedar menos 2A dentro del valor absoluto. Aplicando las propiedades de valor absoluto, entonces el valor absoluto de menos 2 me quedaría 2 por el valor absoluto de A. Es decir que menos 2A y A tienen la orientación opuesta. Si ustedes ven acá, lo que está indicando aquí el signo es que el vector va en la orientación opuesta como nosotros ya lo analizamos en el primer video. Muy bien, quiere decir entonces que cuando yo multiplico un vector por un escalar, ese vector lo que va a pasar con él es que se va a alargar en la dirección de acuerdo al signo de ese escalar. Es decir, si el número es positivo, entonces ese vector se va a alargar en la parte derecha, ¿no? En la parte positiva. O si el número escalar es negativo, pues evidentemente el vector se va a alargar en la dirección opuesta. Entonces, con esta observación se induce lo siguiente, la siguiente definición. Esto es muy importante lo que aparece por acá. Sea A un vector y R un número real, es decir, R se le llama el escalar, realmente eso se llama escalar o un número real, se define R por A como lo siguiente. Cuando el vector A es diferente de 0 y el escalar es diferente de 0, de la siguiente forma. Que la magnitud del valor absoluto, es decir, de la magnitud del vector R por A, de RA, es la magnitud o mejor dicho, el valor absoluto de A por la magnitud del vector A. Es decir, la magnitud, en este caso, el valor absoluto del escalar o del número real por la magnitud del vector A. La orientación de RA, es decir, del vector multiplicado por ese escalar, y la de A es la misma si el valor del escalar es mayor que 0, es decir, si es un número positivo como lo vimos acá reflejado. Y va a ser opuesto, así como lo tenemos para acá, al lado opuesto, si el valor del escalar es un número negativo, como ya lo había explicado por acá. Es decir, en pocas palabras, yo tengo un vector, al multiplicarse por un escalar que sea positivo, se va a alargar en la posición positiva, es decir, en esta dirección. Y si el escalar es un número negativo, evidentemente se va a alargar en el sentido opuesto, ¿no? Eso es lo que me están diciendo. El caso contrario, cuando yo multiplico por el vector 0, entonces me va a dar 0 para cualquier vector A, en este caso. Y si yo multiplico un escalar por un vector 0, en este caso me va a quedar 0 para cualquier escalar R que tengamos por ahí. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos representar gráficamente la multiplicación de vectores? Entonces, para poderlo entender, lo vamos a hacer con el ejemplo o el ejercicio 1.12 de su libro, donde dice dibuje los siguientes vectores. Ya el esquema me da estos vectores, me dan el vector A, me dan el vector B, tanto en esta magnitud que tenemos por aquí,
en esta dirección y en este sentido de ambos vectores. Si yo tomo como ejemplo de que cada una de los cuadritos mide 1, los lados del cuadrito mide 1, pues evidentemente este vector de magnitud tendría 2, ¿cierto? Y la magnitud de este vector sería pues obviamente la raíz cuadrada de 2. Solo para como referencia, ¿no? No lo vamos a ocupar realmente, solo para un análisis nada más. Vamos entonces ahorita a graficar 2 veces A y vamos a también a multiplicar 3 veces B. Es decir, vamos a alargar el vector A 2 veces, miren, 2 veces este vector, y vamos a alargar este vector 3 veces. Y lo vamos a hacer en la dirección tal como se encuentran ambos vectores, porque evidentemente el escalar que yo tengo acá, este es un 2 positivo y este es un 3 positivo, pues evidentemente esos vectores se van a alargar en esa misma dirección al cual está dispuesto el sentido de ambos vectores. Por tanto, haciendo 2 veces A me quedaría de esta forma. Aquí tenemos 2 veces A, como pueden ver ustedes, el vector A iba hasta aquí, esta parte, ¿no? 2 veces A, es decir, el doble de ese vector. Miren, llegamos hasta la cuarta, por decirlo así, rayita que tenemos por acá, ¿no? De las verticales. Es decir, alargué el vector 2 veces, el doble. Y voy a alargar este vector 3 veces ese vector. Vamos a ver cómo nos queda 3 veces ese vector. Miren que aquí tenemos una vez, 2, 3 veces. Por tanto, aquí yo tengo el vector 3b. Muy bien. Ya hemos entonces realizado esta parte de aquí. Vamos a ver con los otros vectores que tenemos por acá. En este caso de aquí tenemos 3 medios A. ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar el vector A inicial que tenemos por 3 medios. Evidentemente habíamos dicho que este vector A, su magnitud es 2, ¿cierto? Si yo lo multiplico 3 medios por 2, me va a quedar 3. Es decir, que voy a alargar el vector A 3 veces realmente. Me quedaría de esta forma. Me quedaría entonces que este es el vector 3 medios A. Vean que realmente son 3 unidades las que yo tengo acá. En cambio, en el vector B lo vamos a alargar, nada más que ahora el escalar con el cual yo estoy multiplicando es un escalar negativo. Quiere decir que el sentido de ese vector va a ser en el sentido opuesto. Y lo vamos a alargar 2 veces la magnitud inicial de ese vector, pero con el sentido opuesto. Me quedaría entonces de esta forma. Miren el sentido ahora del vector B. Me queda en esta forma. Miren que aquí tengo 2b. Hasta aquí yo tendría menos b y aquí tengo menos 2b. Por último, vamos a desarrollar esta parte. Ahora yo al vector A lo vamos a multiplicar por el escalar menos un medio. Ojo, acá es el vector negativo, quiere decir que este vector al multiplicarlo por un medio, menos un medio, me quedaría con el sentido opuesto. Y le vamos a calcular exactamente la mitad, es decir, 2 por menos un medio me va a quedar menos 1, es decir, menos 1a, quiere decir en el sentido contrario. Me va a quedar de esta forma. Vean que aquí yo tengo menos un medio a, es decir, la mitad de este vector que yo tenía inicialmente. Por último, vamos a hacer la resta de estos vectores, es decir, la resta de un medio a menos 2b. Evidentemente nosotros ya vimos en el video anterior la resta de esos vectores y lo que vamos a graficar solo es el vector resta de ambos vectores. El vector resta de ambos vectores me quedaría de esta forma. En esa forma tendríamos entonces un medio a menos 2b. Evidentemente, para poder yo determinar este vector que acabo de poner acá, evidentemente tuve que haber graficado tanto el vector un medio a positivo, es decir, con el sentido hacia el otro lado, y también haber colocado el vector menos 2b, que es el que teníamos por acá, es decir, colocarlo de esta forma y trazar pues el vector resta que teníamos por ahí. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es el ejemplo 1.1, donde dice sea A un vector A diferente de 0, encuentre la magnitud de este vector, es decir, el vector A sobre la magnitud de ese mismo vector A. Vamos a ver qué nos da. Tenemos entonces por definición de valor absoluto que yo también podría tener el valor absoluto de A sobre el valor absoluto de A. Entonces, separando esta parte de aquí, yo podría tener entonces 1 sobre A por A. Es decir, calculé el valor absoluto de A, es A, y este valor de A lo dejo en 1, multiplicado por A sería el mismo A que yo tengo acá. De esta forma, entonces, aplicando las propiedades, en este caso del producto de valor absoluto, me quedaría 1 sobre A, valor absoluto de 1 sobre A, por el valor absoluto de A, aplicando la propiedad de la multiplicación en el valor absoluto. Evidentemente, este valor me va a quedar, el valor absoluto de 1 es 1, me va a quedar 1 sobre el valor absoluto de A por el valor absoluto de A. Vean que valor absoluto de A entre valor absoluto de A, eso me da igual a 1. Quiere decir entonces que cuando yo tengo un vector dividido entre la magnitud del mismo, encuentro un vector que es unitario. Entonces dice lo siguiente:
Si A es distinto, es decir, si el vector A es diferente del vector 0, entonces el vector unitario que tiene la misma orientación que A es el vector A sobre la magnitud de ese mismo vector A. Esto es muy importante por lo que vamos a ver más adelante. Hay que tomar en consideración esta parte de aquí. Y por último vamos a analizar lo que son las propiedades del producto con un número real, es decir, cómo se aplican las propiedades tanto asociativa y distributiva con respecto a la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces vean aquí que yo estoy multiplicando realmente lo siguiente, dice sea A, B vectores y K y L números reales, es decir, números escalares o un escalar, ¿no? Entonces yo puedo tener K, paréntesis, L por el vector A, va a ser igual a la multiplicación de esos escalares o números reales K por L por A. Es decir, aquí estoy asociando los escalares con un vector, por eso es la propiedad asociativa que se está empleando. En cambio, en esta propiedad yo tengo acá, vean, K más L, tengo aquí los escalares o los números reales multiplicados por un vector. Es decir, yo puedo distribuir con respecto a la suma, en este caso, a este escalar por este vector. Me va a quedar entonces K por A más L por A. Es decir, estamos multiplicando el número real o es el escalar por ese vector. Y lo mismo sucede en esta parte, ¿no? También tenemos K, que es el escalar, con los vectores A más B. Entonces nos va a quedar K por A por el vector A más K por el vector B. Es decir, también aplicando la propiedad distributiva. Estas propiedades que tenemos acá, entonces las vamos a poner en práctica haciendo algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1.12 donde dice calcule expresando en la forma K por A más L por B con los siguientes vectores. Aquí tengo el escalar 2A que va a multiplicar en este caso al vector 3A menos B menos 4 que es el otro escalar o el número real que va a multiplicar al vector menos A más B. Veamos cómo se soluciona. Y realmente la solución es como que si usted estuviera analizando polinomios. Evidentemente lo que vamos a hacer es que este número escalar o este número real va a multiplicar lo que tengo dentro del vector de la siguiente forma. 2 por 3A es 6A, 2 por menos B es menos 2B. De este lado ahora menos 4 por menos A me va a quedar positivo 4A, menos por más da menos y 4 por B es menos 4B. Evidentemente los términos semejantes en este caso para que me lo entiendan, 6A más 4A es 10A, menos 2B menos 4B es menos 6B. Por tanto, este vector me queda al hacer en este caso las operaciones que teníamos indicadas, me queda el vector 10A menos 6B. Ahora vamos a hacer el ejercicio, uno de los que estaban en tarea de ustedes, el ejercicio 1.3 donde me dice a mí que calcule estas operaciones con estos vectores, es decir, la multiplicación de los escalares o números reales con estos vectores. Vean que aquí estoy multiplicando el 2 por este vector, el menos 3 por este vector y realmente aquí tengo el menos 1 por este vector. Al hacer las multiplicaciones 2 por menos 3A es menos 6A, más por más es más y 2 por B 2B, más por menos es menos y 2 por C es 2C. En este caso de aquí menos por menos da más, 3 por A es 3A, menos por más da menos y 3 por 2C es 6C, negativo 6C. Menos, en este caso de acá, menos por más da menos, menos B y menos por menos da más C. Recuerden que acá hay un 1 que está multiplicando realmente. Si yo analizo acá los vectores, menos 6A más 3A yo los puedo sumar, me va a quedar menos 3A. También podría sumar 2B con, en este caso, menos B me va a quedar B. Podría sumar menos 2C más 6C, menos 6C más C, pues evidentemente aquí me va a quedar menos 7C, de la siguiente forma. Pues uniendo ahí términos semejantes, me va a quedar entonces menos 3A más B menos 7C al hacer las operaciones indicadas de la multiplicación y suma con vectores que tenemos por acá. Como tarea, jóvenes, haciendo las operaciones de multiplicación de vectores, ustedes van a hacer estas operaciones que tenemos indicadas aquí. Van a trabajar el ejercicio 1.13 tal como nosotros lo acabamos de hacer en esta última parte. Lo ideal sería, pues, de alguna forma también graficar los vectores, pero lo vamos a hacer solo con las operaciones indicadas que tenemos por acá. Recordándoles que cualquier duda o inquietud que tengan con esta tarea, me pueden escribir para poder resolver sus inquietudes. Hasta el próximo video.